Nuestro invitado de hoy es el economista Augusto Espinosa Andrade, subsecretario general de Educación Superior de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, graduado en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con maestrías en Administración con especialización en Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Economía con mención en Política Económica y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. En la docencia e investigación se desempeña en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito. Posee una amplia variedad de publicaciones y artículos científicos. Bienvenidos y bienvenidas. Esta tarde y noche vamos a charlar con Augusto Espinosa, secretario general de Educación Superior, que es parte del CENESID. Vamos a conversar acerca de lo que pasa en la educación superior del país. Este es un programa al cual ustedes acompañan semana a semana y que tiene su origen en la Universidad Península de Santa Elena. ¿Cómo no hablar del tema de la educación superior con la autoridad máxima del actual gobierno en torno a la educación superior? Bienvenido, Augusto Espinosa, tus primeras palabras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos acá en la provincia de Santa Elena para hablar de un tema que es absolutamente trascendente para el desarrollo de la propia provincia, porque es imposible pensar en el desarrollo si no se piensa y analiza el rol que juega la universidad y juega la educación superior en estos procesos. Entremos al tema. La educación superior en el país tiene una nueva arquitectura jurídica. Esa nueva arquitectura jurídica le ha dado al CENESID un papel importantísimo. Ya han pasado algunos meses de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior y de su reglamento. ¿Cómo está articulándose el CENESID en esta nueva arquitectura jurídica que algunos a esta etapa precisamente la llaman de transición? Bueno, lo primero que habría que decir es que ya se están disipando los temores respecto al rol que va a jugar y que está jugando el CENESID en el sistema de educación superior. Recordará la ciudadanía que cuando se discutía el proyecto de ley, de lo que se estaba hablando era de que el gobierno nacional, a través de la creación de la secretaría, lo que pretendía era violentar la autonomía de la universidad. Y la ciudadanía también va a recordar que durante un buen tiempo no se constituyeron los consejos de educación superior y el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad, y la única instancia que se constituyó inmediatamente después de la aprobación de la ley era el CENESID. Es decir, en ese espacio de ausencia de los otros organismos, posiblemente la CENESID hubiera tenido el campo abierto para violentar la autonomía de la universidad. Pero el principio firme del gobierno nacional de respetar los procesos académicos, los procesos administrativos y orgánicos de las instituciones de educación superior, hicieron que nos permita esta cierta cefalía que existió en el sistema, demostrarle a la ciudadanía que efectivamente el rol de la CENESID es importante en la medida en que pueda haber una coordinación o ejercer la función de ser el coordinador de lo que hace el sistema de educación superior y lo que hace el Ejecutivo. Antes no había esto. Cuando yo me pregunto qué estaban haciendo los gobiernos en relación a la educación superior, lo que me puedo responder es que absolutamente nada. Ni siquiera tenían una instancia gubernamental en donde se puedan tratar los temas de educación superior. Hoy existe esa instancia que es del CENESID y estamos generando un proceso de coordinación con el sistema que le está definitivamente haciendo bien el sistema, como por ejemplo la implementación de los procesos de nivelación y admisión. Coordinación en el sistema. Si miramos un poco hacia atrás, la existencia del CONESUD y la existencia ahora de estos tres entes, CES, Secretaría de Educación Superior en el CENESID y SEACES, ¿cuáles son las diferencias que los ecuatorianos y los peninsulares en particular podrían encontrar? Bueno, lo primero es que el CES, el Consejo de Educación Superior, el SEACES, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, son los organismos parte del sistema. Y la CENESID es un organismo que sirve
para coordinar el sistema con la función ejecutiva, es decir, con el gobierno. ¿Cuál es el rol del Consejo de Educación Superior? Regular a la educación superior, es decir, el Consejo de Educación Superior es el que reglamenta los procesos internos de las instituciones. ¿Qué hace el CEACES? Hace una revisión de la calidad y asegura que hayan procesos de calidad en las instituciones, y lo que decía antes, y el CENESID coordina con las dos instancias y con las instituciones, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, para que la política pública de la cual es rectora la CENESID se pueda implementar de manera adecuada. Aquí hay que hacer una aclaración a la ciudadanía. Cuando la ley habla de que la CENESID es rector de la política pública, no implica que se le esté diciendo a la CENESID que pueda atentar contra la autonomía, sino más bien que a través de la política pública pueda crear los incentivos necesarios para caminar hacia una educación superior que pueda medirse con estándares internacionales, hacia una educación superior que sea pertinente, es decir, que ofrezca las carreras que más necesita el país y que más necesitan los territorios, hacia una educación superior que haga procesos de investigación ajustados a la problemática socioeconómica de cada territorio. Ahora, ¿cuál es la explicación que tienen ustedes de por qué las universidades no iniciaron esos cambios que han venido desde fuera ahora? ¿Por qué la Universidad Ecuatoriana, que mantenía su autonomía, que mantenía de alguna manera desde el año 98 un Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, a pesar de que en algunos países en América Latina el tema de la calidad ya se había implementado con tiempo atrás? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué la Universidad Ecuatoriana no inició los cambios que hoy desde el gobierno han tenido que implementarse? Bueno, yo creo que el sistema de educación superior no pudo autorregularse. Es decir, se decía que el sistema se debería autorregular, y para autorregularse se establecieron organismos, el anterior CONESUP y el anterior CONEA, que fundamentalmente estaban integrados por rectores de las universidades o por gente que respondía a los rectores. Entonces de ahí confluían una suerte de juego de intereses. O sea, yo recuerdo que presencié algún momento el debate alrededor del régimen académico, y cuando se establecía o se definía cuántos créditos debería tener, por ejemplo, una licenciatura, no es que se hacía un análisis técnico, más o menos se consensuaba en función de los promedios. O sea, por ejemplo, alguien decía, no, es que en mi universidad se tiene 300 créditos para la licenciatura. Ah, bueno, entonces vamos con 300 créditos. El otro decía, no, es que en mi universidad son 200. Ah, entonces 300 más 200 dividido para 2 son 250. Es decir, ese tipo de negociaciones, y estoy ejemplificando para graficar, se hacían en el ESCONESUB. Esas negociaciones se hacían también alrededor de otro tipo de intereses. O sea, por ejemplo, alrededor de conservar espacios de poder. Hoy el sistema de educación superior público maneja casi $1.000 millones de recursos fiscales. ¿No será que el rector o ex rector que presidía el Consejo de Educación Superior tenía un enorme poder para generar figuras clientelares, es decir, para generar el hecho de que le deban favores a través del uso de esos recursos? Y entonces ahí se veían cosas como que salomónicamente se decidía que a todas las universidades una buena porción de los recursos se distribuyan por igual, sin hacer ningún tipo de consideración, ni siquiera del número de alumnos, y peor de la calidad. Entonces se guardaban y se protegían de esa manera espacios políticos que después determinaban la posibilidad de volver a ser electo presidente del CONESUB, o que se elija a alguien de mi línea para ser presidente del CONESUB. Habían otros intereses, por ejemplo, de universidades particulares, que claramente tenían un objetivo básicamente mercantil y que se llegaba a negociar al interior del CONESUB para protegerles. O sea, no nos debemos olvidar que el presidente de la Comisión Jurídica del CONESUB era el rector de una de las universidades que terminó siendo cuestionada y saliendo del sistema, la Universidad Cooperativa de Colombia, y se negociaba y estaba en la Comisión Jurídica del ex CONESUB. Habían otros intereses de estas universidades que las denominamos de garage, cuyo objetivo no era la educación, sino lucrar de la educación, y había intereses políticos de aquellos grupos que se enquistaron en la universidad para hacer proselitismo partidario. Entonces, esos eran los intereses que confluían al interior de estas instituciones, y por eso es que todo mundo hablaba de la calidad
pero nunca se implementaban procesos de calidad. Ahora bien, no están los rectores, ahora hay funcionarios de gobierno. ¿Esa es garantía suficiente como para que el proceso de aseguramiento de calidad o esta transformación que está implementándose y que está en camino pueda tener futuro? Yo creo que un primer elemento es el hecho de que no están siendo jueces las partes, es decir, ya no es juez y parte alguien. O sea, imagínense lo que era, que a una universidad se le fuera a sancionar porque cometía alguna irregularidad cuando el rector era miembro del CONESUB. O sea, era muy complicado gestionar eso. Entonces, el primer elemento es efectivamente que hoy los vocales, tanto del CONESUB, del nuevo Consejo de Educación Superior que reemplazó al CONESUB, como del CEACES que reemplazó al CONEA, los vocales ya no son autoridades de las instituciones de educación superior, es decir, ya no son juez y parte. Después hay una conformación interesante, me parece a mí, del Consejo de Educación Superior. Son 6 académicos y 4 miembros del Ejecutivo, es decir, la mayoría viene de la academia. Y en el CEACES son 3 miembros del Ejecutivo, o nombrados por el presidente, y son 3 académicos que son nombrados a través de un concurso de oposición y mérito. Entonces, hay un equilibrio y una adecuada convivencia entre lo que es la visión que se puede imprimir desde el gobierno de lo que sea la educación superior con lo que es la propia visión de la academia. Esto va a permitir una cosa, esto va a permitir que comencemos a pensar en la educación superior y en las políticas alrededor de la educación superior como un tema de Estado y no como un tema de gobierno. Entonces yo creo que se está caminando hacia allá y los resultados estamos comenzando a ver. Los resultados, por ejemplo, se están viendo ya con todos estos procesos de evaluación de la calidad, en donde más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con las metodologías usadas, sí se siente o sí se percibe en el sistema un sacudón, o sea, un sacudón que nos hizo despertar y nos dijo, bueno, ahora sí es en serio esto de la calidad, ahora sí es en serio el hecho de que tenemos que ofrecer carreras que estén adecuadas a nuestra realidad, de tal manera que podamos formar profesionales que adquieran conocimiento y después usen ese conocimiento en beneficio de la sociedad y en su propio beneficio, que no vaya a ser que formemos un administrador que vaya después a manejar un vehículo, que se convierta en chofer, etcétera. Es decir, buscar ofertas pertinentes y esa oferta pertinente debe ser provista con calidad. La educación superior debe ser política de Estado. La educación superior hoy en el país tiene algunos resultados y los está puntualizando el secretario general de la Educación Superior del CENESID. Regresamos luego del corte. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. La UPCE lidera los procesos de educación superior, investigación científica y tecnológica en la provincia de Santa Elena, constituyéndose en un referente en la zona marino-costera ecuatoriana. Estamos de regreso, estamos conversando con Augusto Espinosa, subsecretario general de Educación Superior del CENESID. Augusto, ¿qué tiene entre manos este momento la secretaría de usted, que usted maneja? ¿Cuál es hemos visto en los periódicos, hemos visto en los diarios todo este sistema de admisión y nivelación, esta primera etapa, este plan piloto que se ha llevado a cabo en algunas universidades de la costa? Entendemos que como plan piloto están recogiendo lecciones, se está mirando a ver qué se afina, bien, vendrá una segunda etapa. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo hoy? Bueno, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión es parte de todo este engranaje que va a determinar el construir una maquinaria adecuada para la transformación de la educación superior. En ese sentido, efectivamente, se estableció un primer piloto con 5 instituciones de educación superior
El piloto de nivelación y admisión arrancó el 12 de diciembre y terminó en su primera parte con las inscripciones del 30 de diciembre. Se inscribieron alrededor de 58.000 bachilleres. El 18 de febrero, en un proceso inédito en el país, se tomó un examen al que asistieron alrededor de 46.000 de estos bachilleres. Y en este momento han sido enviadas las calificaciones que obtuvieron en la evaluación de aptitudes, y lo que se viene a continuación es que el 9 de marzo se va a hacer ya la asignación de los cupos que nos dieron a 5 instituciones. La asignación de los cupos está en función de las preferencias de cada uno de los estudiantes, es decir, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión lo único que hace es actuar como un puente entre las instituciones de educación superior y los bachilleres, clarificar la información para que ellos tomen una decisión adecuada, y después, en función de sus aptitudes, se hace una ubicación al interior de cada una de las instituciones. Es decir, el bachiller escoge y la universidad ofrece una determinada cantidad de cupos y el sistema solo es un puente. La Secretaría Nacional de Educación Superior prácticamente lo único que ha hecho es construir ese puente, que después ya tiene un formato de operación más automatizado. Ahora, una de las grandes preocupaciones, y seguramente muchos peninsulares tendrán esa preocupación que se inscribieron, por ejemplo, para la Universidad de Guayaquil: ¿qué pasa si no obtengo un cupo? O sea, ese es uno de los grados de incertidumbre mayores. O sea, primero, si es que no se obtiene un cupo en la institución de educación superior de preferencia, habría que preguntarse por qué no se obtiene un cupo. Y si no se obtiene un cupo es porque todavía no se tienen las aptitudes necesarias para hacer educación superior. Y eso implicaría que si uno ingresa a la educación superior, probablemente la posibilidad de fracaso sea alta. Ejemplificando otra vez con la Universidad de Guayaquil. El año pasado, después, en algunos casos, haciendo largas colas de días, o sea, porque se tuvo que pernoctar para buscar un cupo para ingresar a determinadas facultades de la Universidad de Guayaquil, después de esas colas, se abrió un determinado día la posibilidad de inscripción. Y las inscripciones eran en función del puesto que yo tenía en la columna, y de repente en un momento dijeron hasta aquí nomás, y hubo mucha gente que se quedó fuera. Y de los que entraron, en total a la Universidad de Guayaquil entraron 29.000. De esos 29.000 se registraron en un periodo de nivelación que en el mejor de los casos creo que duró alrededor de 1 mes y medio, y después del mes y medio ya 12.000 fueron desechados, salieron del sistema. Entonces se perdió el tiempo y solo 17.000 entraron a la universidad, y solo 4 de cada 10 en promedio a nivel nacional, 4 de cada 10 personas que ingresan a la universidad terminan graduando. Era un proceso irracional. Eso era un proceso irracional. Entonces, déjame recordarte que incluso se llegó en algún momento en la Universidad de Guayaquil hasta realizar rifas para los cupos. Ah, sí, claro, eso ya no quería decir yo, ¿no? Porque ya es el extremo de la irracionalidad, ¿no? Claro. Entonces, el punto es que con el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se corrigen todos estos anacronismos, y entonces llegamos a este momento en donde se le entrega un cupo a una persona y alguien probablemente no obtiene un cupo. Nosotros sabemos que hay una heterogeneidad en el bachillerato, y entonces el Estado tiene que asumir la responsabilidad de nivelarse. Aquellos que no tengan un cupo, lo que vamos a hacer es ofrecerles la posibilidad de hacer una nivelación de altísima calidad, organizada por CENESID en coordinación con universidades también, para que en primera instancia puedan prepararse para ingresar a lo que va a ser la nueva formación técnica y tecnológica en el país, una formación técnica y tecnológica revalorizada, o si no, si quiere perseverar en el ingreso a una carrera universitaria, pueda volver a postularse en mejores condiciones. Entonces, con eso yo creo que van desapareciendo todos los miedos. O sea, lo que estamos haciendo es asumiendo con absoluta responsabilidad el hecho de que nuestro bachillerato es heterogéneo. Vamos a hacer que además la universidad no asuma la problemática del bachillerato, sino que ingresen a la universidad jóvenes adecuadamente preparados, con lo que vamos a aportar a mejorar la eficiencia terminal, evitar la frustración de los jóvenes. Muchos a lo mejor van de Santa Elena, de Libertad o de Salinas a Guayaquil o a Quito a estudiar, no, se van con ilusiones, pero después allá descubren que no pueden terminar la universidad y les vemos retornando
al mes, al año o a los 2 años. Entonces, todo esto que es una frustración social se está ya eliminando y se está asumiendo con responsabilidad las soluciones para esta problemática. La deserción definitivamente es muy alta, o ha sido muy alta en el sistema de educación superior. Y en este programa piloto que ustedes han implementado, ¿la puntuación cuál fue? De los 40 y pico de mil que se propusieron ingresar, ¿cuántos ingresaron, cuántos no? ¿Cuál fue la puntuación? No, todavía no se define cuántos ingresaron. Bueno, todos van a ingresar a algo, para comenzar. Unos van a ingresar directamente ya a la nivelación en las universidades, otros van a ingresar a la nivelación que vamos a proveer como gobierno, con las universidades también, en convenio con las universidades. Y a lo mejor quienes se queden fuera son aquellos estudiantes que definitivamente ni siquiera acertaron el número de preguntas que se hubieran logrado acertar si se sometía al azar, es decir, si hacíamos a la suerte, sello o cruz, como decíamos antes. Entonces, a lo mejor ellos sí, porque ya implicaría que es una problemática grave, habría que analizar caso por caso, pero aquellos que obtuvieron un mínimo de, un número de aciertos tan pequeño, o sea, probablemente ni siquiera van a poder hacer nivelación, entonces hay que analizar cuál es la razón por la que obtuvieron esos puntajes. Pero en definitiva hay una posibilidad, una alternativa para cada uno de ellos. Ustedes tienen un programa de becas de grado para bachilleres. Sí, una de las alternativas es la de trabajar también con el grupo de alto rendimiento. Existen... Ese grupo de alto rendimiento en esta prueba piloto los detecta. 547. Son 547 que equivalen, que son los 500 mejores puntajes de los 46.000 que rindieron exámenes. Y a esos 547 les vamos a dar la posibilidad de ingresar a un periodo especial de preparación para ingresar a las universidades extranjeras. Este periodo especial de preparación consiste en 6 meses de trabajo intenso en el Ecuador para igualarles o nivelarles en inglés, por ejemplo, o en matemáticas, en lo que se necesita para ingresar a una universidad de las mejores del mundo. Y después incluso la posibilidad de hacer 6 meses de preparación en el extranjero y con eso poder acceder a cualquiera de las 50 mejores universidades del mundo. Ese programa lo vamos a comenzar ya en este próximo mes de marzo y eso es otra vez algo absolutamente nuevo en el país. Sí, totalmente nuevo. Pero los peninsulares seguramente se están preguntando, ¿y qué va a pasar con los bachilleres de la península de Santa Elena que quieren ingresar a la UCSE? La UCSE está categorizada E. La UCSE espera el pronunciamiento del CEACES el próximo 12 de abril. ¿Qué instrucción tú le darías a estos bachilleres que nos están escuchando y a los padres de familia que nos están escuchando? Primero, tener confianza. O sea, tener confianza incluso en sus propias capacidades y potencialidades. Un ejemplo clarísimo, en este grupo de alto rendimiento que le llamamos el GAR, el mejor puntuado del GAR es una joven de un colegio de Manta. Es decir, que no se vaya a pensar, la evaluación está diseñada para que genere igualdad de oportunidades y en ese sentido también igualdad de oportunidades territoriales. Es decir, no se evalúa conocimiento, se evalúa aptitudes. Y el ejemplo es que el mejor puntuado no es alguien de Guayaquil o de Quito, es una persona de Manta. Después, que efectivamente en este proceso nacional que se inició, de inscripciones, que se inició el 23 de enero y termina el 18 de marzo para rendir una prueba el 28 de abril, la evaluación de aptitudes, la UCSE no está, porque por ley y por reglamento general a la ley, la UCSE no puede registrar o inscribir en el primer nivel. Entonces, sin embargo, el 12 de abril ya va a haber una determinación, el CEACES definirá si es que la UCSE pasa la evaluación, y si la UCSE pasa la evaluación, hemos conversado y tenemos ya un plan contingente para el 13 de abril abrir un proceso de inscripciones especial para la UCSE que se extendería hasta el 23 de abril. Ahí tenemos que hacer juntos, si es que pasa la evaluación la universidad, hacer juntos una campaña para hacer inscripciones de los bachilleres de la provincia para que puedan insertarse y dar el examen el 28 de abril. Es decir, si es que pasamos la evaluación como UCSE, inmediatamente ya van a entrar al proceso nacional de nivelación y admisión. No tenga duda, subsecretario, de que la UCSE va a pasar esta evaluación. Hay que esperar, por supuesto, pero va a pasar.
Hay unos bachilleres que iniciaron el curso de nivelación aquí en la UCSE de marzo a septiembre. El reglamento a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior, salió en el mes de octubre, y en el mes de octubre se establece ahí la prohibición para que las universidades categorizadas E no matriculen, no oferten académicamente. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la sugerencia que usted, como autoridad máxima de la educación superior, les haría a estos bachilleres? Bueno, primero que ellos tienen que inscribirse en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, rendir el examen el 28 de abril, optar por los cupos que tenga la UCSE, y una vez que hayan logrado un cupo en la UCSE, ya internamente la propia universidad puede tomar definiciones al respecto. ¿En qué sentido? En todas las universidades va a haber un periodo de nivelación, pero existe la posibilidad de que un estudiante dé un examen de exoneración de ese periodo de nivelación. Y entonces, si da el examen de exoneración de la nivelación, puede entrar directamente a la carrera. Si es que nosotros suponemos que ese periodo de nivelación que hizo la UCSE fue una nivelación de calidad, que se entregó los conocimientos necesarios para iniciar carreras a los jóvenes, bien podrían estos jóvenes, una vez aprobado o una vez que hayan obtenido el cupo en la UCSE a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, solicitar a la universidad que haga una evaluación de sus conocimientos, y si acreditan el conocimiento necesario para entrar ya a la carrera, entonces pueden saltarse el nuevo periodo de nivelación e ingresar directamente a la carrera. Muy bien. Las últimas palabras, señor subsecretario. Las últimas palabras son las que acabamos de decir en el auditorio. Si bien es cierto, hay muchos retos para esta universidad y para las universidades territoriales. El primer gran reto para ustedes es el hecho de pasar esta evaluación el 12 de abril, pero si es que pasan la evaluación el 12 de abril, yo creo que los retos que se vienen son mayores. No se trata en este momento ya en el Ecuador de pensar en ser universidad categoría A para solo compararnos entre nosotros. Yo creo que debemos asumir el reto de pensarle a todas las universidades ecuatorianas como universidades con estándares de calidad internacionales, competitivas en el mundo a nivel de educación superior, y en ese sentido, si es que esas son las perspectivas, si esa es la voluntad del pueblo de la provincia de Santa Elena, si es la voluntad de las autoridades de la universidad de la península de Santa Elena, si es la voluntad de todos los actores dentro de la universidad, tengan absoluta y plena seguridad que contarán con todo el apoyo gubernamental para dar saltos cualitativos cuánticos, es decir, saltos enormes. Comencemos a pensar que es necesario inaugurar en el país una época en donde nos sintamos capaces de hacer que las cosas pasen y nos sintamos capaces de transformar los sueños en realidades. Lo que hoy está sucediendo en el país a nivel de educación superior quizá es un sueño hecho realidad. El hecho de tener un sistema de nivelación, el hecho de estar caminando aceleradamente a la calidad, son sueños que estamos demostrando son posibles. Hacia donde vayan las universidades, camina un país, afirmación que tiene absoluto sentido. Y de las palabras que en este diálogo sostenido con Augusto Espinosa, subsecretario de Educación Superior del CENESID, se pueden colegir que el camino está trazado y que hay desafíos, y esos desafíos, los que somos parte del sistema de educación superior, deben enfrentarlos. Gracias por la atención prestada. Buenas noches.